a todos los que nos observan. El grado de quinto bachillerato en computación del Colegio de Informática CENINFAB Guanalto Verapaz tiene a bien orientar sobre temas de prevención de violencia escolar con el propósito de consolidar espacios seguros, libres de violencia, siendo importante mencionar que la cultura de prevención es un avance para prevenir, eliminar y sancionar cualquier tipo de violencia escolar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y con ello fortalecer una sociedad pacífica. Los temas que trataremos son: ¿qué hacer en caso de violencia escolar? Leyes que nos protegen en caso de violencia escolar y consejos a padres de familia y docentes frente a un caso de violencia escolar. Nos acompañan los seminaristas Joshua Juárez, Luis Cacao, Aníbal Chocó, Leira Pop y mi persona, Freddy Sierra. Y damos inicio con nuestro video y el lema es: prevenir es mejor. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza, te estoy diciendo. Que te calles. Quiero hacer algo. Hay que hacer algo. Y aunque no soy un héroe, Ni una heroína, aunque no soy el más valiente ni el más rebelde, ni la más increíble, nosotros también tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Qué hacéis? Voy a compartir conceptos importantes que debemos recordar. Violencia es el uso de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo o hacia otra persona o un grupo de comunidad que cause o que tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno de desarrollo o privaciones. La violencia escolar es la que se manifiesta dentro de la escuela o en otros sitios que estén vinculados a ella como producto de las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar. La violencia puede surgir entre docentes, estudiantes, estudiantes-estudiantes, estudiantes-docentes, docentes-docentes. Niñez y adolescencia. Se considera niño o niña a toda persona desde su concepción hasta que cumple 13 años de edad, y adolescente a toda desde los 13 hasta que cumple 18 años de edad. Prevención: conjunto de acciones que evitan la aparición factores de riesgo que afecten a la salud e integridad del individuo, de la familia, la escuela y la comunidad. Convivencia pacífica es el equilibrio de conductas armónicas e idóneas entre los miembros que integran la comunidad educativa con miras a favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, la práctica de valores y el fortalecimiento de la identidad personal, étnica y cultural. Clima escolar es la calidad del ambiente y relaciones de convivencia que sean durante la vida escolar. En este se manifiestan las vivencias y experiencias de los estudiantes, docentes y padres de familia. En cuanto a las normas, metas, valores, relaciones interpersonales, práctica para los aprendizajes y la organización de la escuela. Acoso escolar: violencia repetida entre estudiantes en la que uno o más individuos tienen la intención de intimidar y hostigar a otros. Se caracteriza por el abuso de poder entre niños y jóvenes en edad escolar. Prevenir es mejor. Un cordial saludo a todos. Yo les hablaré sobre qué se puede hacer en caso de sufrir violencia escolar en tu centro educativo. ¿Qué hacer para denunciar? Si detectan que existe violencia en niños, niñas o adolescentes, ya sea dentro o fuera del establecimiento, se debe proceder de la siguiente manera. El maestro o maestra que detecta el maltrato, violencia física o psicológica, procede a denunciar de forma inmediata
lo pone en el conocimiento del director o directora del establecimiento. La persona que denuncia debe de hacerlo en un plazo no mayor de 24 horas. La denuncia debe ser presentada a la Procuraduría General de la Nación y Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público. En dicha denuncia debe darse la información sobre la dirección del niño, niña o adolescente, la dirección del establecimiento educativo, nombre del padre, madre o responsable. El director o directora del establecimiento remite informe circunstanciado al área jurídica de la Dirección Departamental de Educación. En segundo lugar, también podríamos buscar la ayuda en personal administrativo del establecimiento, ya que ellos son los encargados de tomar las medidas disciplinarias en casos de acoso escolar o actuar conforme a las políticas del establecimiento sobre el acoso escolar y así poder tratar de solucionar ese problema. En tercer lugar, hablar con amigos, familia y hablar con personas cercanas sobre lo que se sufre y así poder recibir apoyo de esas personas. Si ya son casos de acosos muy graves, se puede buscar la ayuda de un profesional como un psicólogo o consejero que oriente y pueda apoyar emocionalmente a la persona que sufre este tipo de acoso y así esa persona sentirse más segura teniendo el apoyo de personas profesionales o de personas cercanas. Ruta de denuncia. Si existe un caso de violencia física, psicológica o sexual en un centro educativo, este es el procedimiento a seguir. 1. Hallazgo. El maestro identifica conductas sospechosas que tengan que ver con violencia. 2. Reporte inmediato. Informa al director, citan a los padres y se escriben actas para dejar constancia en un plazo de 24 horas. 3. Medidas preventivas. Separa al agresor del centro educativo o espacio virtual donde esté la víctima. 4. Certificar actas y enviar a las autoridades educativas distritales, DIDEDUC, Juzgado de Paz, Ministerio Público y PGN. 5. Refugio de la Niñez, quien da apoyo multidisciplinario para apoyar a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Conoce tus derechos. A continuación, el compañero seminarista Luis dará a conocer las leyes que existen en Guatemala para proteger a los estudiantes de violencia. Saludarlos. Entre las leyes podemos mencionar el Acuerdo Ministerial 01-2011, que acuerda emitir normativas de convivencia pacífica y disciplinaria para una cultura de paz en los centros educativos. Su objetivo es sensibilizar a la comunidad educativa del proceso educativo, promover la relación armoniosa y pacífica entre sus miembros, proveer de un ambiente seguro y propicio para formar ciudadanos en la sociedad. También en este acuerdo ministerial se encuentra de forma detallada lo que está y no permitido hacer dentro del centro educativo, ya que se busca el bienestar de la comunidad educativa respetando la integridad y dignidad de las personas, asimismo las sanciones en cada uno de los casos. El decreto 19-2022 o ley contra el bullying dice de que promueve la sana convivencia entre estudiantes de los distintos centros educativos del país y hace conciencia en la sociedad sobre el impacto del maltrato físico y psicológico sobre estudiantes. Asimismo, contempla que el Ministerio de Educación deberá coordinar acciones con entidades públicas y, de ser necesaria, las privadas, para generar información que contribuya a contrarrestar el acoso escolar. También existe el Acuerdo Ministerial número 1217-2021, que es una normativa para la identificación y resolución de casos derivados de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes del sistema educativo nacional. El protocolo constituye en una serie de pasos organizados para llevar a cabo la intervención de funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Educación en la identificación, atención y referencia de casos que constituyen violencia contra los estudiantes de centros educativos del sistema educativo nacional de todos los niveles y sectores. Dentro del mismo se encuentran los indicadores o signos que permiten identificar, atender y referir casos de violencia física, psicológica, sexual o de maltrato contra personas menores de edad, así como de acoso escolar, acoso y hostigamiento sexual, discriminación y la reciente modalidad de la ciberviolencia, que puede darse contra niñas, niños y adolescentes por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa.
El presente protocolo tiene como finalidad orientar al personal docente, administrativo, coordinadores distritales y coordinadores técnicos administrativos y profesionales que integran las comisiones departamentales de seguimiento de casos de violencia del Ministerio de Educación, sobre los procesos de identificación, atención y referencia a cualquier tipo de violencia o conductas que atenten contra la integridad física, sexual y psicológica de los niños, niñas y adolescentes, garantizándoles el goce y ejercicio de sus derechos humanos, sobre todo el derecho a una vida libre de violencia. Y tiene como objetivo establecer procedimientos que orienten al personal docente, administrativo y profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa del Ministerio de Educación en la identificación y atención de casos de violencia física, psicológica y sexual contra niños, niñas y jóvenes, por medio de una ruta de referencia y contrarreferencia. También busca promover una cultura de denuncia de cualquier tipo de violencia física, psicológica y sexual contra niños, niñas y adolescentes para garantizar el interés superior del niño. Establecer la ruta a seguir en los casos de violencia y sus diferentes manifestaciones, que permitan la atención integral de cada caso por medio de la coordinación del Ministerio de Educación con otras instituciones. Definir el procedimiento e instrumentos para el monitoreo y seguimiento de casos de violencia y sus diferentes manifestaciones dentro del Ministerio de Educación. También se puede mencionar el Decreto 27/2003, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, o Ley PINA mejor conocida, cuyo artículo 16 sobre la dignidad afirma de que es obligación del Estado y de la sociedad en conjunto velar por la dignidad de los niños, niñas y adolescentes como individuos y miembros de una familia, poniéndolos a salvo de cualquier tratamiento inhumano, violento, aterrorizador, humillante o constructivo. El artículo 44, obligación de denuncia. Las autoridades de los establecimientos de enseñanza pública y privada comunicarán a la autoridad competente los casos de A. abuso físico, mental o sexual que involucre a sus alumnos, y B. reiteradas faltas injustificadas y de evasión escolar cuando se han agotado los medios administrativos escolares. El artículo 55 dice que la obligación de denuncia. El personal de las instituciones públicas y privadas, centros educativos y servicios de salud y otros de atención a niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de denunciar los casos de maltrato que se detecten o atiendan en sus instituciones. También existe el Código Procesal Penal, cuyo artículo 298, denuncia obligatoria, dice de que se debe denunciar el conocimiento que se tiene sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para su persecución y sin demora alguna. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones. Seguidamente, el seminarista Aníbal Morán informará acerca de las instituciones que podrían acudir en caso de presenciar algún caso de violencia escolar. Gracias. ¿A qué instituciones podemos acudir si eres víctima de violencia escolar? Existen varias instituciones, gubernamentales y no gubernamentales, y contamos con las siguientes. La Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH. Está para denunciar cualquier tipo de violencia a los derechos. Es posible acudir a las oficinas directamente y a la Defensoría de la Niñez. El Ministerio Público recibe las denuncias y hace la persecución penal. La Policía Nacional Civil, la PNC, tiene un sistema de quejas en línea. También puedes comunicarte al número 1503 por cualquier tipo de violencia en tus centros educativos. La Procuraduría de la Niñez y Adolescencia tiene dentro de sus atribuciones representar a los niños y niñas y adolescentes amenazados o violentados en sus derechos humanos y garantizar la restitución con base a su interés propio. La Defensoría de la Niñez de la PGN denuncia por situaciones La Defensoría de la Niñez de la PGN
denuncia por situaciones de maltrato a niños y niñas y adolescentes. Las denuncias por maltrato o violencia escolar, Voces por Ti, aplicación que se puede descargar en tu teléfono móvil. Entre las ONGs o instituciones no gubernamentales podemos encontrar Plan Internacional Guatemala. Esta ONG nos va a dar pasos a seguir para acabar con la situación de la violencia escolar y protege a las víctimas de violencia escolar. Seguimos con la seminarista Leira Pop, que nos dará algunos consejos para los padres y maestros. Gusto en saludarles. El día de hoy les hablaré respecto a algunos consejos que podríamos tomar como padres de familia, docentes o centros educativos para prevenir la violencia escolar hacia niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Como primer punto, deberíamos construir un clima escolar de amabilidad y de dignidad y respeto, fomentando así que existen diversidades entre nosotros y que todas estas diversidades deben ser aceptadas por todos sin ninguna necesidad de que se critiquen hacia nuestras ideologías o cualquier otro tipo de ideología. Debemos definir normas claras dentro del establecimiento, tanto como dentro del salón de clases, haciendo así que se fomente un espacio seguro para nuestros jóvenes, además de que debemos romper con la cultura del silencio. ¿A qué me refiero con esto? Debemos explicarle a los jóvenes que denunciar es correcto, está bien denunciar, ya que de esta manera podemos crear un espacio seguro tanto para ellos como para cualquier otro joven, sin necesidad de que sienta temor de que le vuelva a suceder algo o de que existan represalias hacia él. Además de que debemos promover la cultura de la denuncia, es decir, que debemos explicarle al joven que está bien denunciar, y además de que debemos explicarle cómo hacerlo, ya que muchos jóvenes no tienen conocimiento de cómo se debe denunciar o hacia dónde debemos ir. Es algo que claramente como adultos tal vez no estemos acostumbrados a hacer, pero es algo que debemos fomentarle a estos jóvenes para que exista una cultura de la denuncia, para que no sientan el temor de que van a existir ciertas represalias hacia él y que se sienta seguro de explicar y contar qué es lo que le sucedió. Debemos escucharlo de manera clara y atenta, es decir, que debemos explicarle que está bien cómo se siente, que lo entendemos, que no lo vamos a juzgar por cosas que le han sucedido, además de que debemos abordar el tema tanto con otros padres de familia como con el establecimiento para que de esta manera se le explique qué es lo que le ha sucedido y cómo podríamos resolver este tema. Debemos orientar a los compañeros que fueron testigos o, en dado caso, buscar algún testigo de la violencia que ha sucedido en caso de que ya exista algún tipo de violencia hacia nuestros jóvenes, y explicarles que como compañeros deben explicar qué fue lo que sucedió y contar los hechos tal cual ellos todos vieron. Debemos activar un mecanismo de denuncia al primer instante en el que encontremos un signo de violencia hacia nuestro joven, ya que por una insignificancia podríamos llegar a crear un problema mucho más grande que termine en actos que lamentablemente no nos gustaría encontrarnos en nuestros jóvenes. Debemos pedir ayuda con urgencias a las autoridades correspondientes. Es decir, que como se ha abordado en el tema anterior con mi compañera Aníbal Chocó, debemos ir a ciertas instituciones, tanto públicas como privadas, a explicar nuestro caso. Y no solo quedarnos con la denuncia, ya que conocemos muy bien las leyes de nuestro país y sabemos que no siempre se va a seguir de manera estricta nuestro caso. Entonces debemos hacer que este caso sea continuamente seguido, de tal manera que busquemos que este caso sea completamente resuelto y quienes hayan sido culpables que reciban su castigo. Debemos comportarnos con respeto hacia otros individuos que han sido tanto víctimas como victimarios, ya que no debemos tratarnos con faltas de respeto, porque al final y al cabo somos personas y la manera correcta sería tratarnos con el debido respeto, a pesar de que tanto nos hayan hecho daño o como le hayan hecho daño a nuestros hijos.
Algunos de los factores específicos de protección que podríamos tomar en los centros educativos sería como tomar un protocolo específico sobre cómo debemos actuar siendo nosotros el establecimiento educativo hacia algún tipo de violencia escolar. Debemos crear campañas de sensibilización hacia los jóvenes y los docentes, dándoles a entender que debemos formar una comunidad pacífica y libre de violencia. Debemos fortalecer la comunicación entre los docentes y estudiantes, fomentando una tolerancia cero al acoso de cualquier tipo. Debemos promover conductas de apoyo hacia los estudiantes, haciendo que estos sientan la confianza de que si no se lo cuentan a su docente, como podría ser el caso del docente guía, contárselo al director o cualquier otro docente que encuentren cerca. Debemos promover campañas de información para los estudiantes para que estos conozcan qué tipos de violencias existen y cuáles son los factores de riesgo que ellos sufren, además de que a quién se le dará la responsabilidad legal y a qué personal debemos compartirle esta información y ciertos factores específicos que debemos promover en el centro educativo. Debemos crear una red de apoyo escolar en el centro educativo, es decir, que el joven se sienta seguro de que nada de lo que éste va a decir salga a la luz de manera indiscreta. Además de que debemos formar a los docentes y al personal administrativo de los centros educativos sobre la prevención y debemos fomentarles cómo ellos deberían accionar hacia ciertos tipos de violencia y qué hacer y qué no hacer. Además de que si en el centro educativo hemos tenido algún incidente de suicidio o de violencia escolar hacia nuestros jóvenes, debemos fomentar esto y no ocultar la realidad a los posibles padres de familia que van a inscribir a sus jóvenes o incluso para los propios jóvenes, ya que debemos fomentar el apoyo a los estudiantes y permitir las manifestaciones de duelo o espontáneas dirigidas y coordinadas por sus profesores. Debemos construir un mundo que se niegue a tolerar la violencia escolar sin importar dónde y cómo se produzca, de una vez y para siempre. De esta manera me despido dando gracias a quienes se han tomado el tiempo de ver este video. Muchas gracias. Soy Micaela Rojas. Estoy en cuarto de secundaria y tengo que confesar que sufro de violencia escolar. Se han registrado 23.841 casos de violencia escolar y esta cifra va en aumento y es realmente alarmante. Si sufres de bullying y maltrato escolar, no calles, basta ya. Si tú eres víctima de violencia escolar, no lo permitas más, denuncia.